la nueva imagen que presentan los 3 cuadros de 3 ilustres oriolanos. Ha sido la concejal de Patrimonio Histórico, Anunciación Belchí, quien ha presentado la restauración de los retratos de los oriolanos Mariano de Laci, Francisco Santa Cruz Pacheco y Pedro de Ábalos Pérez de Ayala, en la que se ha estado trabajando durante meses la oriolana Maite Gilaber. Todos ellos están ya de nuevo en la galería de personajes ilustres de la Sala de Juntas. La principal novedad ha sido el descubrimiento en la parte posterior del cuadro de Santa Cruz Pacheco, fechado en 1863, de la firma de Ruidabats, lo que supone que podría ser obra del taller del pintor. Este oriolano, nacido en 1797, fue un diputado progresista que llegó a ser miembro del gobierno español durante el bienio progresista y presidente del Senado en 1871. De su talante da fe el hecho de que cuando Espartero lo nombró jefe político de la Junta de Gobierno de Teruel, destinó su sueldo a la beneficencia. También alcanzó la presidencia del Tribunal de Cuentas y ostentó el cargo de gobernador del Banco de España. El cuadro del señor Brigadier de Mariano de Laci fue pintado en 1861 en recuerdo de su participación en la Guerra de África de 1860, pero la concejal de Patrimonio ha instado a la investigación sobre la figura de Pedro de Ábalos, castellán de Amposta, comendador de la Orden de Malta y conde de la Granja. Lo más complicado de la restauración que se ha llevado a cabo ha sido la consolidación de las fibras textiles. Curiosamente, el que más tiempo ha costado de recuperar ha sido el del castellán de Amposta, sobre el que ya se había intervenido anteriormente. Así lo explicaba la restauradora Maite Gilaber. El trabajo fundamental fue la consolidación de las fibras textiles de los tres lienzos que se han intervenido. Estaban los 3 muy destensados y el trabajo fundamental fue esa consolidación de fibras, de modo que pudiésemos volverlo a tensar en unos bastidores que ejercieran una buena presión. Una vez que teníamos los 3 lienzos en buenas condiciones y podíamos trabajar con ellos, se eliminaron los barnices que tenían de origen y que tenían y hacían una capa muy amarilla sobre la pintura, y una vez que se eliminaron esos barnices, como podemos ver en el caso del señor Brigadier o de Francisco Santa Cruz, el cambio ya era bastante abismal, puesto que la diferencia de tonal ya se percibía muy bien. El que más tiempo llevó a nivel de trabajo laborioso fue el del castellán de Amposta, porque había sido intervenido anteriormente y entonces hubo que retirar toda esa intervención anterior que hacía demasiada presión entre la pintura original y la intervención que hicieron, y entonces una vez que se había eliminado esa intervención dejamos a nivel toda la pintura y se pudo volver a reintegrar pictóricamente todos esos faltantes. Ese fue el trabajo, digamos, de más horas, porque se hace con una técnica que llamamos rigatino, que es hacer unas pequeñas rayas, muy pequeñas, que mediante una abstracción cromática te permite dar una unidad a la pintura, pero sin volver a repintar como si fuera el pintor. Y bueno, ha sido un trabajo bastante agradable y con pequeñas sorpresas, como fue la aparición de la firma y de la fecha del cuadro que se le hizo a Francisco Santa Cruz. Una vez terminados estos trabajos de restauración, la semana próxima se iniciarán los trabajos para consolidar la puerta principal del Ayuntamiento de Orihuela, que se encuentra en estos momentos apuntalada. Según ha explicado la concejala de Patrimonio Histórico, primero se apuntalará el dintel para dejar a la vista los sillares y así poder llevarlos a su posición original. Los sillares se coserán con varillas de hierro galvanizado y se sujetarán a la viga metálica que soporta el peso. Por último, se repondrán las piedras fracturadas. Las obras seguirán el siguiente proceso. Primero se apeará o apuntalará el dintel. Ya se desmontará o no la puerta de cortavientos según se vea la necesidad de hacerlo.
Por la parte interior, en segundo lugar, se picará todo el revestimiento de mortero para dejar a la vista la viga metálica y los sillares. Después, con gatos hidráulicos, se llevará el dintel a la posición original. Luego se coserán los sillares con varillas de acero galvanizado y se sujetarán a la viga metálica, que es la que soporta realmente el peso. Por último, se repondrán las piedras fracturadas. Pero esta concejalía, la de Patrimonio Histórico, también está ya trabajando en la incoación de los expedientes de solicitud de bien de interés cultural para la Diablesa y el horno de San Matilde de calcinación de cinabrio de San Antón. Ambos son expedientes muy complejos y laboriosos para justificar debidamente la petición que ha realizado la Generalitat Valenciana. También se están llevando a cabo los expedientes para la gloriosa enseña del Oriol, los salcillos de Orihuela y el canto de la Pasión. La solicitud de expedientes de incoación de bis conlleva una documentación, en muchos casos, muy compleja y muy laboriosa, precisamente, que justifique esa petición y que llegue a buen término, de manera que no es una cosa sencilla de decir yo solicito que esto sea BIC, sino que lleva aparejado un trabajo muy complejo. Y sí que están pendientes de la resolución por parte de la Consellería otros 3 expedientes. 2 de ellos ya se enviaron en la legislación anterior, que son el de la gloriosa enseña del Oriol y los salcillos de Orihuela. Y el último es el canto de la Pasión. Con respecto a los 2 primeros, es que hace años ya que fueron enviados y no hemos recibido ni una respuesta por parte de la Consellería.